El genocidio, según la Convención Internacional de Represión al Genocidio de 1948 de Naciones Unidas, la finalidad fundamental es poner una solución final. Esto implica una forma de práctica de exterminio, la más radical de todas, que conlleva necesariamente una sociedad compleja, el apoyo de toda clase de medios para llevar a cabo en forma sistemática la eliminación del contrario, y además es considerado como un crimen de lesa humanidad. Aquí es importante subrayar que el genocidio nunca es cometido por sociedades primitivas, siempre implica una sociedad compleja con utilización de todo tipo de recursos, por ejemplo la prensa, el radio, puede ser también la violación de mujeres porque es la forma de exterminar al contrincante, y necesariamente implica una planeación previamente hecha y además un acto deliberado, una voluntad deliberada de terminar definitivamente con el enemigo. Bueno, en Ruanda aquí es importante mencionar, en Ruanda el genocidio se llevó a cabo entre abril y julio de 1994. Diferentes razones, tanto históricas como políticas, como económicas, en fin, provocaron que la sociedad ruandesa fuese tremendamente dividida. Hay tres grupos étnicos importantes, dos fundamentales, y se desarrolló históricamente una sociedad muy jerarquizada, tremendamente desigual, y además basada en una serie de prejuicios entre los diferentes grupos étnicos. Entonces, este problema se acentuó con la colonización belga. La colonización belga, por ejemplo, afirmó que uno de estos son tres grupos. El grupo mayoritario es el de los Hutu. Las cifras de cuánta población pertenece a cada grupo es polémica, pero más del 80% de población es Hutu. Aproximadamente entre un 14 y un 16% son Tutsi, y los Tua, desde hace bastantes años tenemos un recuento de cuántos podrían ser, pero en el 94 se estimaba que era aproximadamente el 1%. Entonces el colonialismo belga desarrolló la hipótesis de que los Tutsi, o sea la minoría, era gente tan extraordinariamente importante que eran casi tan superiores como los blancos, y atribuyó a la pertenencia étnica una serie de atributos, tanto físicos como intelectuales, que se transmitirían de generación a generación. Entonces esto provocó un discurso de exclusión, de supremacía racista en favor de la población Tutsi, y generó una desigualdad tremenda. Aquí también es importante mencionar que, aunque la administración colonial belga favoreció a lo largo de casi todo el periodo a los Tutsi, precisamente porque pensaba que eran superiores, lo que implicó que tuvieron acceso, por ejemplo, a la educación, a empleos bajos en la administración colonial, los Hutu fueron generalmente marginados. Sin embargo, hubo un conflicto poco antes de la independencia en donde se vio involucrada la Iglesia Católica colonial belga, la administración colonial y la élite Tutsi, y esto provocó que cuando los belgas se retiraron, el poder del nuevo Estado se lo dejaron en manos de los Hutu. Las cifras de cuántas personas murieron depende mucho de la fuente, pero en general, digamos, las estimaciones, creo yo, las más aproximadas, las mejores, calculan que el 12% de la población pudo haber sido asesinada. Además provocó, aquí es importante también mencionar, un antecedente inmediato del genocidio fue la guerra civil. Desde finales del 90 de hecho, hasta abril del 94 es la guerra civil. Durante la guerra civil, que fue un periodo muy corto, fue tremendamente destructiva. Entonces, en un momento dado, cuando nosotros hablamos de los efectos del genocidio, también hay que tomar en cuenta, por un lado, los efectos de una serie de regímenes dictatoriales desde la independencia, por otro lado, los efectos de la guerra civil y, en sentido estricto, el genocidio. Entonces hablaríamos, por un lado, obviamente, la pérdida de vidas. Hubo muchísima gente que salió al exilio, probablemente más de 1 millón de personas tuvieron que salir, tuvieron que huir. Además hay una erosión muy fuerte del medio ambiente, es un país muy pequeño, con una densidad de población sumamente alta, sin costas, con una belleza extraordinaria, sin riquezas naturales importantes, salvo sus bosques. Y hubo una destrucción de los bosques. Pero además, durante el genocidio, la destrucción fue verdaderamente impresionante. Se destruyeron escuelas, casas, habitaciones,
hospitales, carreteras, iglesias, prácticamente la destrucción fue general. Bueno, esa pregunta es muy importante. A diferencia de lo que pasa, bueno, aquí primero creo que vale la pena mencionar cuando empezó a difundirse la información sobre el genocidio, se hablaban de matanzas étnico-políticas, la prensa internacional inmediatamente lo manejó como si fuera simple y llanamente un efecto entre comunidades primitivas, odios irracionales. Precisamente cuando la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas a finales del 94 declara de que fue un genocidio, lo que nos permite es precisamente invalidar esos prejuicios de que era una sociedad primitiva. Implica una sociedad muy compleja para que realmente pueda llevarse a cabo este tipo de situación de acontecimiento, que implica necesariamente una ruptura ética en la sociedad. Y en el caso de Ruanda, por ejemplo, en las matanzas, en el genocidio intervinieron tanto el rebelde Frente Patriótico Ruandés, que actualmente está en el poder, como el gobierno, que estaba en el poder en esa época, dominado por población hutu, pero lo más grave es que también población común y corriente participó en el genocidio. Se convirtieron simultáneamente en víctimas y en victimarios. Oficialmente el genocidio termina en julio del 94. Casi de inmediato tomó el poder el Frente Patriótico Ruandés y a partir de entonces, de julio del 94 hasta agosto del 2003, se le considera oficialmente como una fase de transición. Y a partir de agosto del 2003 y hasta la fecha, se considera como una etapa de normalización del sistema político ruandés. En la primera etapa, ¿qué sucedió? A grandes rasgos, primero se formó un gobierno de unidad nacional. También aquí es importante mencionar cómo empezó el genocidio. Empezó con el derribo de un avión que transportaba a los jefes de Estado de Ruanda y de Burundi, que regresaban de una reunión realizada precisamente para implementar un plan de paz para Ruanda, para poner fin a la guerra civil. Este plan se le conoce como Plan de Arusha, firmado en 1993 en la ciudad de Arusha, en Tanzania. Entonces, bueno, allí empieza en sentido estricto el genocidio. Cuando termina el genocidio, la fase de transición, el nuevo gobierno, formado por gente del Frente Patriótico Ruandés, decide tomar en cuenta los acuerdos de Arusha para precisamente crear un gobierno de unidad nacional, pero previamente fueron modificados para crear, por ejemplo, una jefatura de Estado sumamente fuerte y modificar en forma notable lo que debe ser la Asamblea Nacional de Transición. Entonces el gobierno crea el Frente Patriótico Ruandés crea un gobierno nacional de transición en el cual participaban gente moderada Hutu, tanto gente moderada Hutu como gente Tutsi. Aquí lo importante es que prácticamente todos los puestos importantes quedaron en manos de gente Tutsi y paulatinamente los pocos Hutu que ocupaban puestos importantes fueron eliminados. Entre 94 y 2000, el líder militar del Frente Patriótico Ruandés ocupó un puesto aparentemente secundario, que fue ministro de Defensa y vicepresidente del país. A partir del 2000 toma directamente el poder y se vuelve obvio que el hombre fuerte del país es él. Durante esa etapa de transición surgieron algunos grupos, hubo varios problemas. Primero el de la seguridad. Hubo grupos que se refugiaron en la parte este de la entonces Zaire y posteriormente República Democrática del Congo y que actuaban desde la frontera llevando a cabo actos bélicos de poca escalada pero violentos en territorio de Ruanda. Por otro lado también era preocupante el problema de la estabilidad política y el último problema también importante era la recuperación económica. Entonces durante esta etapa de transición es importante mencionar que el gobierno afirmaba que la existencia de partidos políticos diversos solamente contribuía a la división y dijeron que cualquier forma de identidad étnica era un obscurantismo. El jefe de Estado se identifica como ruandés sin hablar de que su pertenencia étnica es tutsi, pero en la práctica, aunque no manejen un discurso de exclusión, realmente es un gobierno de exclusión. En agosto del 2003 se llevó a cabo la primera elección en principio multipartidista, en el cual quedó en el poder el Frente Patriótico Ruandés. La segunda elección se llevó a cabo en 2010
y también siguió al frente el mismo Frente Patriótico Ruandés y el mismo antiguo jefe militar del Frente Patriótico Ruandés. Actualmente se considera que es un milagro económico lo que sucede en Ruanda cuando se ve por encima qué es lo que está pasando. Un crecimiento económico verdaderamente impresionante. A diferencia de lo que pasa en otras partes de África, después del genocidio llegó la ayuda externa en forma verdaderamente impresionante, pero sobre todo lo que prefería el gobierno era ese tipo de ayuda externa que no ponía condicionantes, primero, al respeto de los derechos humanos. Entonces ha habido una violación sistemática de los derechos humanos, una política para privilegiar solamente a la población Tutsi, además algunos crímenes políticos muy selectivos, sobre todo en los últimos años, y hay este famoso crecimiento económico, pero este crecimiento económico, ¿qué significa? Por un lado, en gran parte es efecto de la entrada de ingresos externos, directamente de inversiones extranjeras auspiciadas por el gobierno en un contexto sumamente favorable para las inversiones extranjeras. Y por otro lado, aquí es importante mencionar que tanto la gente que formó parte del ejército del Frente Patriótico Ruandés como la gente del gobierno, que en la práctica podemos decir que es casi lo mismo, son propietarios de la gran mayoría de las empresas que son productivas en el país. Sin embargo, el 90% de la población sigue siendo rural y sigue viviendo en malas condiciones. Solamente para cerrar, sería importante mencionar que cuando hablamos de la gente Tutsi que inició el genocidio, estamos hablando básicamente de la élite. Aquí el problema fue que en un momento dado, población común y corriente se involucró en el problema. Pero hoy en día es importante mencionar, existe la élite Tutsi con una posición económica y política privilegiada y existe la mayoría de la población, independientemente de que sean Tutsi o Hutu, que viven en la miseria, que viven en muy malas condiciones. Es uno de los países que registra uno de los grados más altos de exclusión social y además un contraste tremendo. Hay gente sumamente rica y gente impresionantemente pobre.